nuestros hijos y cómo son nuestro reflejo, ¿no? Si me has estado siguiendo los últimos meses, probablemente sabrás que acaba de nacer mi hijo. Bueno, hace 5 meses, mañana cumple 5 meses de haber nacido, Pablo. Y bueno, esto ha sido una gran experiencia que me ha cambiado la vida de muchas maneras. Yo creo que si ustedes tienen hijos, pues obviamente saben a qué me refiero, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mis amigos me decían, cuando acababan de tener un hijo, que les cambiaba la vida y que esto era diferente y que no habían amado a nadie tanto como a su hijo, yo pensaba que nada más lo decían así como para presumirme, ¿no? Pero realmente, pues yo no sabía el alcance de esto, ¿no? E incluso creo que ha sido bastante complicado incluso poder explicarle a mis otros amigos que no tienen hijos, pues el amor que sientes por ellos, ¿no? Y a partir de estas y de que pues llega Pablo, ¿no? Y mucho antes incluso, cuando lo estábamos esperando, pues yo me puse como objetivo que iba a hacer todo lo posible, lo que estuviera en mis manos, para poder no solamente darle lo que yo no tuve, ¿no? Creo que eso es algo así como un cliché de voy a darle lo que yo no tuve, pero más que nada como para poder ser un gran papá, ¿no? Poder apoyarlo. Me he dedicado a observar por mucho tiempo, pues la relación con mi papá pues ha sido complicada toda la vida. Entonces eso ha llevado que yo me haya puesto a observar cómo era la relación de mis amigos, mis compañeros con sus papás, ¿no? Y empezaba a tratar de moldear como lo que veía afuera, ¿no? Como el papá de un amigo trataba a mi amigo, las cosas que le enseñaban, las cosas que les decían, todo lo que hacía lo que hacían para apoyarlos, para que ellos crecieran, para que ellos avanzaran, para que ellos fueran buenas personas, ¿no? Y bueno, pues ahora 40 y tantos años después míos, pues volteo a ver y veo cómo las conductas de ciertos papás, ¿no? Y las cosas que les enseñaban a sus hijos a temprana edad, pues empiezo a ver los resultados, ¿no? Empiezo a ver cómo estos niños crecieron y en qué tipo de adultos se convirtieron, en qué tipo de personas son ahora, en qué tipo de lo que aportan, lo que hacen, la felicidad incluso que tienen, la calidad de vida incluso que tienen. Entonces, pues yo me puse a moldear, a como observar todo esto y a tratar de ser una buena versión, un buen papá, ¿no? Y recientemente, pues yo me ponía a analizar, bueno, si cuando nace nuestro hijo, ¿no? De manera como instintiva, pues papás, pero ya no digamos mamás, yo veo lo que pasa con Samantha y Pablo, es una conexión loca, un amor espectacular que se tiene uno por el otro. Y yo me ponía y me preguntaba, bueno, si hay tanto amor de los papás, ¿no? El que yo veo que tiene Samantha con Pablo y el que yo tengo por él, entonces, ¿por qué algunos papás se comprometían mucho más con sus hijos? Algunos papás les enseñaban, algunos papás les daban como mejores herramientas, los cuidaban incluso mejor, y habían otros papás que igual los amaban muchísimo a sus hijos o aman muchísimo a sus hijos, pero que no les daban lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál era esta diferencia entre estos papás que estaban o criaron o guiaron a personas que ahora son adultos, que son grandísimas personas y que ves que les va muy bien en la vida y que yo los conozco de manera personal y no solamente es como apariencia, sino que realmente sabes que es una gran persona, y los otros que pues están luchando, que tienen muchísimas heridas, que tienen muchísimo dolor, que tienen muchas frustraciones, que tienen muchos retos personales y están como en la búsqueda, incluso tratando de arreglarse a sí mismos y tratando de cambiar lo que son durante todo este tiempo. Si la base, o sea, claramente no era falta de amor. Claro, seguramente hay papás que no quieren a sus hijos y que no los esperan y que no los querían en sus vidas, seguramente, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de los papás que queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero que por alguna razón
no podemos hacerlo, ¿no? Y que queremos hacer todo nuestro mejor esfuerzo, pero a veces nos quedamos cortos. Que queremos darles lo mejor y todo esto, pero muchas veces no alcanza, ¿no? Y estos niños van creciendo con estas deficiencias, no de amor, pero sí de muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, empecé a investigar, empecé a revisar, empecé a observarme muchísimo, porque muchas de las cosas que yo enseño en estas redes sociales y todo, yo no soy psicólogo, pero he estudiado mucho ese tema, pero también todo lo que leo, lo que aprendo, lo voy implementando en mi vida, ¿no? Entonces, haciendo este ejercicio, me puse a observar lo que pasaba conmigo y empecé a darme cuenta de que había momentos en los que de repente Pablo estaba llorando por alguna razón, a lo mejor tenía hambre, se sentía frustrado, cualquier cosa, o tenía sueño y no podía conciliar el sueño. Ustedes saben cuando son pequeñitos y como que todavía no se regulan a sí mismos y a veces no saben ni lo que quieren, ¿no? Y de repente, si eso se combinaba con que yo había tenido un mal día, a lo mejor en el trabajo, si a lo mejor yo estaba estresado o estaba triste por mis propios sentimientos, mis propias emociones, que es totalmente normal, combinar estas dos partes de Pablo llorando, gritando, y yo sintiéndome triste, molesto, frustrado o cualquier otra situación, empezaba a darme cuenta cómo era muy difícil poder lidiar con esta situación, ¿no? Empezaba a darme cuenta como cuando estaba mucho más tranquilo, podía ser mucho más amoroso, podía ser más compasivo, más comprensivo, incluso mi propia energía, yo creo mucho en este tema de las energías, y mi propia energía era muy diferente. Entonces, cuando yo estaba tranquilo, podía de muchas maneras como que él me sentía, y aunque él estuviera un poco alterado, se iba relajando y poco a poco iba sintiéndose mejor, ¿no? Y se iba tranquilizando. Pero cuando yo estaba mal, ¿no? Desequilibrado, no digamos mal, cuando estaba desequilibrado, fuera de mi centro, como quieras llamarlo, era muy difícil hacerlo. Y a veces sentía mucha desesperación y a veces ya no sabía qué hacer con él. Y mientras más me desesperaba yo, él más se desesperaba. Mientras más frustrado me sentía yo de no saber qué hacer en esa situación, obviamente también papá primerizo y no tienes muchas idea de muchas cosas de las que están pasando, pues eso yo veía que él también reaccionaba a lo que yo estaba transmitiéndole, ¿no? Entonces, eso empezaron a ser pistas de lo que probablemente estaba pasando. De esta pregunta de por qué si todos los papás amamos a nuestros hijos, al final unos pueden darles mucho y ser realmente un pilar para que ellos crezcan, y otros pues sufren, viven sus vidas con mucho dolor, muchas heridas, etcétera, ¿no? Entonces empecé a ir más profundo en esta situación y me empecé a dar cuenta de que en la medida de que yo empezaba a trabajar estas frustraciones y empezaba a atender estas heridas personales, estas heridas mías, mis heridas emocionales, mis heridas de abandono, toda esta parte que también, si me sigues desde un tiempo, habrás escuchado que lo digo muy seguido. Cuando yo empiezo a ir más profundo en esto y empiezo a ponerle más atención a sanar estas heridas que ¿sabes? Así es la vida. La vida de repente nos muestra cosas que no estábamos listos para ver. Entonces, a través de Pablo, yo empecé a poder ver muchas heridas que yo no sabía que estaban ahí, porque como que no se habían activado de alguna manera, ¿no? O sí se habían activado, pero no estaba consciente de esa situación. Entonces, empiezo a verlas gracias a Pablo, y por eso digo que son nuestro reflejo, porque al final del día te muestran, ¿no? Es como un reflejo te estás viendo en ellos y te están mostrando esas heridas emocionales, esas frustraciones, esos dolores que tenemos como guardados por ahí, estas cosas que a lo mejor sabemos que están, pero que como que las hemos dejado de ladito, ¿no? Como para no prestarles mucha atención, porque sabemos que duele, sabemos que es algo que está ahí y que no queremos atender en este momento, que no queremos ponerles atención en este momento, y que mejor nos hacemos a los tontos, ¿no? Pero que cuando el niño está llorando y que cuando está gritando y tú lo único que quieres es que esté mejor,
pues ya no te queda de otra que ponerle atención a esa herida. Entonces, esto me lleva a darme cuenta de que realmente amarlos, amar a nuestros hijos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, no es suficiente, ¿no? Y me viene a la cabeza muchas veces que personas con las que he trabajado en mis talleres, personas con las que he trabajado coaching 1 a 1, que me dicen, no, es que por mis hijos yo hago todo, y por mis hijos yo doy todo, y me entrego, y hago todo, y no sé qué. Personas que workaholics, o sea, estas personas que trabajan todo el día, que dicen, no, yo trabajo todo el día para darles lo mejor. Pues mira, si todo el día estás fuera de tu casa y nunca estás con ellos, pues darles solo dinero no es darles lo mejor, porque ellos te necesitan a ti. Necesitan comer, sí, necesitan toda esta parte de dinero, por supuesto. Pero si no hay este equilibrio de les doy el dinero, por supuesto, pero también les doy mi tiempo, les doy mi atención, les doy abrazos, les estoy con ellos, los llevo a jugar fútbol, los llevo al ballet, sí, a que se paren de cabeza en el parque, entonces no les estás dando todo. No estás haciendo todo por tus hijos, estás haciendo una parte, que es ser el proveedor o proveedora del dinero, que eso es importante, por supuesto, pero no estás dando todo. Porque ser papá, y esto lo entendí este tiempo, estos 5 meses de estar con Pablo, no es solamente ser proveedor. Ser mamá no es solamente ser proveedora. Ser papá es abrazarlo cuando se siente asustado, cuando se siente frustrado, cuando empieza ya a ver las cosas y estar ahí para explicarle, estar ahí para abrazarlo, estar ahí para jugar con él, para estar con él, ¿no? Para mostrarle, para hablarle, para ayudarlo a sentarse, para ayudarlo a pararse. Eso es ser papá, ¿no? Proveedor sí, pero la persona que lo ayuda, la persona que lo educa, la persona que lo enseña, la persona que está ahí para compartir tiempo con él. Eso es hacer todo por ellos. Entonces, al final, empecé a analizar entonces de qué manera aprendían nuestros hijos. Porque creo que ahí, en esa parte, está toda la clave del asunto. La primera forma, como aprenden los niños, es cómo los tratamos. Mejor dicho, antes de mencionar esta, voy a mencionar la primera, que es como la más obvia. Si les enseñamos, o sea, aprenden de lo que les enseñamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Llegas con ellos y les dices, mira, te tienes que terminar la comida, tienes que hacer tu tarea, tienes que ir a la escuela, tienes que lavarte los dientes, tienes que respetar a las demás personas, no insultes, no patees, no grites, como todas las reglas básicas de la sociedad para que se pueda comportar en ella, ¿no? Y sí, definitivamente tus hijos te van a escuchar y te van a poner atención y van a decir, ok, sabrán que habrán consecuencias si no hacen la tarea, pues a lo mejor hay algún tipo de que sacan malas calificaciones o cosas de ese tipo, ¿ok? Y cuando nosotros somos papás, tal vez pensamos que esa es la única manera en la que están aprendiendo, lo que tú les obligas a hacer o les dices qué hacer y cómo hacerlo. Pero la realidad es que nuestros hijos solamente aprenden así, o sea, es una de las 3 formas en las que ellos aprenden de nosotros. La segunda es cómo los tratamos. Y aquí empieza a develarse el misterio de esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos decir a ellos, respeta a las demás personas, pero mientras están haciendo su tarea, sentados en la sala, nosotros estamos sentados a un lado con la vecina, o con la hermana, o con la amiga, y estamos criticando a las vecinas. Estamos hablando mal de ellas, estamos diciendo cosas, estamos hablando mal del amigo, del hermano, del conocido, del vecino. Entonces, por un lado tú le dices al niño o a la niña, a tus hijos, que respeten a las demás personas, pero por el otro lado tú te pasas criticando a las demás personas. Entonces, ¿dónde está el respeto que le estás enseñando? Por un lado les dices no insultes y tú estás insultando todo el día, ¿no? Por mencionar algunas cosas. Entonces, nosotros
empezamos, o sea, tratamos de decirles cómo hacer las cosas, pero de repente también vamos y les decimos, no sé, come bien, ¿no? Este es un tema que hemos estado hablando con Samantha, porque pues claramente mi alimentación no ha sido siempre la mejor. He estado trabajando mucho en estos últimos días. Entonces, el ejemplo que les damos, esa es la tercera manera de que les enseñamos, ¿no? Y esto, que ya me confunde un poco, ¿no? El ejemplo sería esto que te dije de lo que hacemos, o sea, les decimos que hagan una cosa, pero nosotros hacemos otra cosa, pero también en la manera en cómo los tratamos. Entonces, si nosotros vamos y les decimos, tienes que controlarte, pero cuando ellos hacen algo, vamos y les gritamos y los ofendemos y les decimos, eres un tonto, no puedes, no sé qué. Entonces, la manera en la que lo estás tratando, en esa manera este niño está aprendiendo otra cosa completamente diferente a lo que le estabas diciendo, al ejemplo, a lo que le estabas diciendo que debería de estar haciendo. De repente, a lo mejor, tú quieres y esperas que no esté haciendo berrinches en público, por ejemplo, y le dices, no, compórtate, haz esto, no sé qué, no estés gritando, pero tú, cuando él hace algo que no te gusta, lo primero que haces es gritarle. Lo primero que haces es levantar la voz. Lo primero que haces es tirar cosas y enojarte. Entonces, por un lado, le estás diciendo que se comporte, que haga las cosas, que no esté haciendo escándalo, que no levante la voz, que controle sus emociones. Y por otro lado, tú le estás gritando. Por otro lado, le estás levantando la voz. Por un lado, le dices que no sé, que tiene que hacer ejercicio, pero tú no haces ejercicio. Por un lado le dices que haga su tarea, pero tú no cumples con tus cosas del trabajo. O le dices que ordene su cuarto, pero toda la casa pues está totalmente desordenada. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, lo que les decimos, lo que nos ven hacer y cómo los tratamos, entonces en estas dos últimas es donde se empieza a romper la congruencia de nuestra educación. Es muy fácil decirle a una persona cómo tiene que hacer las cosas, pero las otras dos, el ejemplo y la otra, que es cómo tratamos a las demás personas, esas solamente pueden suceder cuando sabes cómo tratarte a ti mismo. Solamente podemos tratar a los demás, o mejor dicho, tratamos a las demás personas como nos tratamos a nosotros mismos. Entonces ahí es cuando encontré, ¿no? Desde esta perspectiva, encontré ese secreto. Encontré eso que tanto estaba buscando. La clave y la diferencia de entre los papás que han educado niños que ahora son grandes personas y que son personas felices y etcétera, y los papás que igual amaban a sus hijos y que trataron de hacerlo mejor, pero que ahora están llenos de heridas, sufrimiento, dolor y están luchando en la vida. Realmente ves cómo les cuesta trabajo, y yo fui uno de esos mucho tiempo. La diferencia está en que los papás, los primeros, han sido papás que han trabajado en sí mismos. Han trabajado en su autoestima, han trabajado en sus dolores, han trabajado en sus propias heridas, han trabajado en todas las cosas que les estaba causando este dolor personal, y que cuando llegaban con sus hijos, pues tenían mejores mecanismos para lidiar con la frustración, tenían mejores mecanismos para tratar mejor a sus hijos, que tenían responsabilidad emocional, que conocían y entienden bien qué es el respeto. Entonces, si tú sabes respetarte a ti, entonces respetas a las demás personas. Entonces, si tú le dices a tu hijo, respeta a las demás personas, y a ti te ve respetando a todas las personas, no le insultas a nadie, no le faltas el respeto a nadie, no hablas mal de nadie, tratas a todos con respeto, entonces lo que tú le dices es congruente con lo que tú haces. Y va a decir, ok, este es el camino, esto es lo que hay que hacer, porque me dicen esto, que así tiene que ser, y me muestran cuáles son qué es lo que sucede
cuando eres ese tipo de persona. Y no hay ese conflicto, esta confusión de me dices una cosa, pero tú haces otra cosa completamente diferente, entonces yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé cómo comportarme. Al final del día, entonces, la diferencia entre estos dos papás que te pongo de ejemplo es básicamente que estos papás, los primeros, han trabajado en su autoestima, han trabajado en sus heridas, han trabajado en lo que son, se han enfocado en ser una mejor versión de sí mismos. Y eso es lo que he estado haciendo estos últimos días, estos últimos meses. He estado poniendo mucha atención a estas cosas que ya llevaba un tiempo haciéndolo, pues esa es la razón principal por la cual hago esto, de trabajar con personas para ayudarles en este proceso. Pero ahora lo hago con mucha más intención, porque ya entendí que no solamente soy responsable, como hace, no sé, 2 años, que era responsable de mí, sino que ahora tengo a un niñito, un ser humanito, que depende de mí en muchos sentidos, y que mis dolores, mis heridas y el miedo, los miedos que yo tengo, mis pensamientos limitantes, tienen el potencial de causarle mucho dolor en su vida y de hacer que su vida sea muy dolorosa y muy complicada y muy difícil. Por otro lado, sanar estas heridas, ponerle atención a mis miedos, cambiar mis pensamientos limitantes, darme mucho más amor del que me estoy dando, tiene también el potencial de construir su vida para que sea mucho mejor y que tenga una vida llena de amor, una vida llena de felicidad, una vida mucho más bonita de la que yo viví al principio y mucho más alineada con lo que vivo en este momento. Mucho más alineada a vivir una vida que amo vivir, mucho más alineada a vivir en este amor, sintiendo amor y respeto por las demás personas. Al final del día, la respuesta está en ti. Y mira, te propongo que hagas algo. Observa cómo tus abuelos tenían mucho dolor. Y a lo mejor tienen mucho dolor porque todavía viven probablemente. Y observa a tus papás. Y te vas a poder dar cuenta, si observas bien, podrás ver cómo tus abuelos tenían cierta educación y los educaron de cierta manera y tuvieron ciertos miedos, ciertas heridas, cierto dolor. Y estos se los pasaron a tus papás por educación, simplemente por esto que te acabo de decir. Te digo que hagas una cosa, pero yo hago otra completamente, ¿no? Entonces, les enseñan a tus papás, ¿y qué crees que pasó? Sí, nuestros papás nos enseñaron y nos pasaron sus heridas, sus dolores, sus miedos, sus inseguridades. Entonces, si esto es así, y ya estás consciente de esto, ¿por qué no hacer algo para romperlo? Y la forma simple para hacerlo es, simple, es simplemente trabajar en ti. Trabajar en ti, aprender a amarte más, aprender a respetarte más, aprender a darte lo que necesites, sanar estas heridas, sanar estos dolores, para que cuando tengas estos hijos, o ahora ya los tienes, puedas, en lugar de darles miedo, en lugar de darles incongruencias, en lugar de educarlos a gritos y etcétera, los puedas educar con amor. Los puedas educar para ser estas grandes personas que estoy seguro que todos los papás del mundo soñamos y queremos para nuestros hijos. Entonces, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad y esto le añade más responsabilidad, yo creo, a todo esto de ser papás. Pero creo que una vez que empezamos a trabajarlo, esto empieza a sumar. Y al final, conforme lo vas haciendo, al principio puede ser muy difícil, puede ser muy doloroso,
pero conforme lo vas haciendo más tiempo, te acostumbras a hacerlo y te vas convirtiendo en una mejor versión todos los días. Y te empiezas a acostumbrar a hacer de esa manera mucho más tiempo, todo el tiempo, mejor dicho. Y el resultado es que todos los días eres un poquito mejor. Todos los días aprendes a amarte mejor en una partecita de tu vida. Y eso va sumando y te vas cultivando este amor en ti, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya servido esta reflexión de por qué nuestros hijos son nuestro reflejo y en la responsabilidad que tenemos de que el amor no es suficiente para educar a estas grandes personas y que la solución siempre está en el amor, pero en el amor propio, en el amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos y que desde ahí podemos compartir a nuestros hijos. Te mando un fuertísimo abrazo.